Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Perfecto, ya se han ido conectando, vamos a ir aprovechando el espaciecito, contándoles que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los macro y micronutrientes para mejorar el rendimiento en nuestras actividades físicas y en los deportistas. Perfecto, ya veo caritas. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Les recuerdo, mi nombre es Elizabeth Avendaño, nutricionista de SmartFit, y nuestro tema el día de hoy va a ser con respecto a los macro y micronutrientes en la mejora del rendimiento, nuestra actividad física o a nivel deportivo. Para hablar entonces de esto vamos a partir de qué es esto, ¿sí? Cuando hablamos de rendimiento, a qué se refiere, qué nos puede afectar nuestro rendimiento y cómo lo podemos entonces mejorar, hablando desde el punto de alimentación. Entonces, para esto, vamos entonces a partir de que todos en general, sean deportistas o no, estemos empezando a hacer actividad física, siempre buscamos alcanzar el máximo rendimiento. Este máximo rendimiento realmente se define como la relación entre los medios que se emplean para conseguir un objetivo o nuestro objetivo y el resultado que finalmente vamos a obtener de este. El rendimiento va a depender de varios factores. Dentro de esos, la parte nutricional, que juega un papel muy importante, pero también están los factores a nivel de motivación, que son factores psicológicos, que nos mueven entonces a mejorar esta parte o a tener un objetivo claro. También va a estar afectado o va a depender del nivel de entrenamiento de las personas, al igual que las características individuales de cada uno de ellos y de las condiciones en las cuales realicemos esta actividad física o este deporte, igualmente que el ambiente. Es muy importante partir que cuando hablamos de la parte nutricional, el enfoque principal cuando hablamos del rendimiento es evitar al máximo la fatiga. La fatiga se puede dar por varias condiciones. Primero, porque no tenemos entonces esa parte de energía que nos va a facilitar la parte deportiva o la parte de la actividad física, ya sea por depresión de glucógeno muscular, que es nuestra reserva básica energética. Igualmente se está dando también por la deshidratación, la hipertermia. Cuando hablamos de hipertermia estamos haciendo enfoque a que se eleva la temperatura corporal por encima de lo normal y eso va a hacer que el rendimiento disminuya. Igualmente la hiponatremia, que hace referencia entonces a que se bajan los niveles de sodio, que está implicado en muchos procesos a nivel deportivo. Entonces realmente lo que vamos a buscar o el objetivo de la alimentación en sí es mitigar todos estos efectos. Cuando hablamos entonces de alimentación para mejorar el rendimiento, tenemos que tener claro que hay unos objetivos específicos de la parte alimentaria antes, durante y después. Cuando hablamos del antes de esta actividad física, el objetivo principal desde el punto alimentario es restaurar ese glucógeno muscular, esas reservas energéticas para poder realizar nuestra actividad física. Segundo, debemos asegurar una hidratación adecuada previo al entrenamiento. Tercero, debemos prevenir la sensación de hambre durante la actividad física. Y por último, evitar trastornos de pronto que nosotros llamamos gastrointestinales que puedan afectar ese rendimiento. Cuando hablamos de
la alimentación durante el ejercicio, el objetivo principal es evitar la deshidratación al máximo y evitar la fatiga o la aparición de la fatiga. Para esto, obviamente, entonces vamos a utilizar cierto tipo de suplementos que se pueden manejar y que ahorita vamos como a mencionar un poquito más. Y cuando hablamos entonces del después del ejercicio, la alimentación tiene entonces como objetivos reemplazar esos líquidos y minerales perdidos durante la actividad física por el sudor, que principalmente son el sodio, el cloro y el potasio. Otro objetivo principal es repletar los depósitos del glucógeno, que es nuestra energía básica a nivel hepático y a nivel muscular. Y por último, reparar los tejidos entonces que hemos dañado de cierta forma con la actividad física, principalmente hablando de la fibra muscular. Eso sería entonces como la base central de lo que debe hacer la alimentación cuando hablamos de actividad física o deporte. Para ello entonces es importante que entendamos un poco cuál es el sustrato energético, ¿sí? Cómo vamos nosotros a producir energía, que es la base inicial, cuáles son esas vías que nosotros utilizamos, ¿sí? Para poder entonces mejorar el rendimiento desde el punto alimentario. ¿Qué tenemos entonces acá? De pronto es algo un poquito complejo para algunos, no para todos, y es algo que nosotros llamamos a nivel médico, ¿sí? O nutricional como la bioquímica de alimentos, ¿sí? En esta parte entonces entendemos que realmente la molécula principal que produce energía se llama el ATP. Realmente es adenosintrifosfato. Esta molécula es casi que la esencial para nuestra vida. A partir de esta molécula, nuestro cuerpo genera muchas funciones. Por mencionar algunas, tenemos la transmisión nerviosa, secreción glandular, procesos digestivos, la síntesis de tejidos, procesos de circulación y contracción muscular. Básicamente es nuestra molécula de vida, ¿sí? Y esta molécula entonces la vamos a encontrar de dos formas, o la vamos a producir de dos formas. Unas fuentes exógenas, y el término exógenos es que lo tenemos que consumir, es a partir de los alimentos. Los 3 macronutrientes, que en este caso serían las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Estos 3 macronutrientes nos van a generar entonces esta fuente energética principal o esta molécula que es el ATP, principalmente, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Sí? La proteína, por ejemplo, sabemos que en la mayor parte de los procesos está involucrada realmente para mejorar la masa muscular o para reparar la fibra muscular, pero pues también produce energía. ¿A partir de qué? De algunos aminoácidos que se llaman glucolíticos, como son la leucina, la valina y la isoleucina. Estos 3 entonces realmente también son muy usados dentro de nuestros espacios deportivos, conocidos como los famosos BCA. Y realmente lo que nos van a dar es esa molécula o esa producción de energía, ¿sí? Durante la actividad física. De alguna manera se ha relacionado que las personas que consumen BCA durante el ejercicio pueden rendir mejor, ¿sí? Y ya sabemos entonces que está ligado a que son aminoácidos glucolíticos que nos van a ayudar en el proceso de la producción de energía, que sería principalmente el ATP. Los carbohidratos, sí hemos sabido siempre que son los que producen principalmente nuestra energía a partir de la glucosa, que nos va a formar realmente un compuesto que se llama el piruvato, y que este piruvato se va a componer en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA va a entrar a lo que llamamos el ciclo de Krebs, que es donde realmente se va a producir finalmente el ATP, nuestra molécula de energía. Y también la vamos a encontrar en las grasas. Las grasas, realmente el glicerol, es el que se va a formar como acetoacetato, va a entrar también al acetil-CoA, al ciclo de Krebs, y nos va a dar entonces la molécula de ATP. Eso es entonces como una fuente exógena de ATP, pero el ATP también lo tenemos de fuente endógena, ¿sí? Interna. Es una reserva que tenemos
y la vamos a encontrar en el hígado principalmente, en el músculo, eso lo vamos a encontrar en forma de glucógeno, ¿sí? Y a partir de la grasa corporal que reservamos en forma de triglicéridos. Estos tres componentes entonces también van a entrar a esas vías metabólicas y van a producir esta molécula que es el ATP, nuestra molécula energética. ¿Cuáles serían entonces como esas principales vías metabólicas? Hay tres. El sistema de los fosfágenos, que es la que se conoce comúnmente como la anaeróbica aláctica, ¿sí? Y se conoce de esa forma porque en este caso no necesita de oxígeno para producir energía y tampoco está produciendo moléculas de ácido láctico, ¿sí? Es una vía de pronto corta en términos de energía, se agota muy fácil, pero sirve mucho para aquellos deportes o ejercicios de alta potencia, de alta intensidad, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de fuerza, por ejemplo. Entonces tienen una duración energética de hasta 20 segundos aproximadamente. En esta vía, principalmente entonces, está la fosfocreatina, ¿sí? Que realmente se une a la molécula de ADP a través de una reacción química, ¿sí? De unas enzimas, produce el ATP, ¿sí? Esto es lo que entonces se conoce como la vía de los fosfágenos. Y en esta vía es muy importante la famosa creatina. Esta creatina entonces, también muy usada en nuestros espacios deportivos, realmente lo que va a favorecer es que esta vía de los fosfágenos, que es de pronto rápida, ¿sí? Muy efectiva, pero corta, pueda durar un poco más. También vamos a encontrar entonces la segunda vía metabólica o sistema energético, se conoce como el sistema de la glicólisis o la anaeróbica láctica, ¿sí? Esta vía entonces, en este caso, es un poco más larguita en duración o produce un poquito más de energía principalmente. La va a producir a partir de glucosa o de glucógeno, ¿sí? Recordemos que el glucógeno sería el que tenemos como reserva y la glucosa la que ingerimos a partir de los alimentos, principalmente en los carbohidratos. Estos entonces se van a convertir en piruvato, luego van a formar el ácido láctico y a partir de unas reacciones químicas, realmente son 11 reacciones químicas, nos van a generar dos moléculas de ATP, ¿sí? Digámoslo que en esta vía realmente lo que sucede es que se produce ácido láctico en nuestro cuerpo, ¿sí? Y ese ácido láctico va a generar o va a producir fatiga, ¿sí? El famoso cansancio. Para mitigar de pronto ese efecto es muy benéfico la beta-alanina. Y la beta-alanina es un aminoácido que nos va a ayudar a disminuir la producción de lactato y lo cual va a hacer que esta vía de la glucólisis dure un poco más, ¿sí? Y nos permita tener mucho más energía. Esta vía energética es muy buena para actividades de esfuerzo máximo, ¿sí? Y también de corta duración, o sea que también está involucrado como la parte de fuerza, trabajos en los gimnasios, principalmente en la parte de crecimiento muscular. Y la última vía es la vía oxidativa, ¿sí? O el sistema aeróbico. Este sistema entonces realmente va a producir energía a partir de los 3 macronutrientes: glucosa, proteínas y ácidos grasos. Obviamente no como la molécula total, realmente van a ingresar como aminoácidos, piruvato o ácidos grasos. Estos entonces van a transformarse en acetil-CoA, pero van a ingresar a un ciclo, ¿sí? Que realmente se llama el ciclo de Krebs, a una cadena respiratoria y que a partir de allí se va a producir la famosa molécula de ATP. Esta vía es mucho más larga, más duradera, ¿sí? Y pues en realidad tiene ventaja, no va a producir realmente desechos como las dos vías anteriores. Igualmente pues y sobre todo se utiliza mucho en deportes ya un poco de más duración, ¿sí? Cardiovasculares o de fuerza moderada. Básicamente esas son como las 3 vías, los 3 sistemas metabólicos que vamos a utilizar
para que nuestro cuerpo produzca energía y podamos tener el máximo rendimiento. Teniendo en cuenta todo esto que ya hemos mencionado, entonces vamos como a resumir en sí qué nos va a beneficiar entonces para tener un buen rendimiento a nivel físico. Primero, entonces partimos de que los macronutrientes siguen siendo la base esencial de estos procesos. Recordemos entonces que serían carbohidratos, que son los que nos van a dar la glucosa, que se va a transformar en piruvato, en acetil-CoA, y que nos va a dar entonces a partir del ciclo de Krebs esas moléculas de ATP, que son mucho más duradoras. Las grasas entonces, que nos van a generar el glicerol, el acetoacetato, van igualmente a producir acetil-CoA y se van a transformar también en moléculas de ATP. Y las proteínas, ¿sí? Principalmente los aminoácidos glucolíticos que les mencionaba, leucina, valina, isoleucina, que estos entonces también nos van a ayudar a producir ese acetil-CoA, van a ingresar al ciclo de Krebs y nos van a producir la molécula de ATP. De esta forma, entonces entendemos que realmente una alimentación debe tener siempre un buen aporte de los 3 macronutrientes, obviamente de forma saludable. El segundo punto importante sería entonces el uso de la creatina. La creatina entonces es un aminoácido que principalmente se produce o se acumula en los músculos y en el cerebro. Lo que va a hacer entonces la creatina es realmente actuar en la vía de los fosfágenos, porque allí es donde con la fosfocreatina, ¿sí?, nos va a dar la molécula de ATP. Esta vía que es tan buena, ¿sí?, a nivel de fuerza, a nivel de entrenamientos de máquinas con fuerza, con rendimiento, levantamiento de pesas, trabajos abdominales, que son muy cortos, pero de alta intensidad. Eso hace entonces que la creatina se convierta entonces en una sustancia muy importante para el rendimiento deportivo. La creatina nosotros la podemos producir a partir principalmente de las carnes rojas, res y cerdo principalmente, ¿sí? Pero hay personas que no tienen un alto consumo de este tipo de alimentos, ejemplo los vegetarianos o los veganos, y en este caso pues son personas que pueden suplementar con creatina para mejorar su rendimiento deportivo. El otro entonces o la otra sustancia que es muy buena en la parte del rendimiento sería la beta-alanina. Esta beta-alanina, recordemos que realmente va a actuar en nuestra vía de la glicólisis. Es un aminoácido no esencial, es decir, el cuerpo lo puede producir fácilmente y lo está produciendo realmente en el hígado. ¿A partir de qué? De alimentos, principalmente proteínas animales, como el pollo, el pescado, el pavo y las carnes rojas, al igual que los huevos y los lácteos descremados. Lo que hace entonces la beta-alanina es unirse a otra molécula, a otro aminoácido que es la histidina y forman la carnosina. La carnosina en realidad es como una sustancia tampón que llamamos, ¿cierto?, que lo que va a hacer es disminuir esa producción de ácido láctico y al mismo tiempo va a disminuir entonces la fatiga. Al disminuir la fatiga vamos a tener mejor rendimiento. Por eso entonces en este caso la beta-alanina es un aminoácido que está implicado en la mejora del rendimiento deportivo. Va a hacer entonces que la vía de la glicólisis dure un poco más, sea un poco más extensa y que también está ligada pues a deportes de fuerza, de potencia o de desarrollo muscular, ¿sí? En cuanto a la dosis, cuando se utiliza la beta-alanina suplementada, se recomienda alrededor de 4 a 6 gramos por día, pero se deben repartir en dosis. Generalmente se habla de unas 3 o 4 dosis en el día, inicialmente, porque realmente tienen un solo efecto adverso, es una sensación de hormigueo, elevación del calor, elevación de la temperatura, lo cual hace entonces que muchas personas lo asocien con hipertensión, cosas de ese estilo, pero en realidad no genera hipertensión. Lo que está haciendo es generar una sensación de hormigueo,
generar en este caso la parte de calor y enrojecimiento, ¿sí? Por eso entonces se habla de que la dosis no es una sola, sino que se fracciona en el día entre 3 o 4 dosis. Esto hablando entonces como de la parte de este aminoácido, ¿cierto? Igualmente tenemos en cuenta lo de los BCA, ¿sí? Los BCA, la valina, isoleucina y la leucina, nos van a ayudar entonces a mejorar también ese rendimiento a partir de las vías metabólicas. Otro componente entonces a recalcar, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos explicado, es la hidratación. Es muy importante la hidratación antes, durante y después del ejercicio, porque nos va a ayudar entonces a disminuir ese calor que el cuerpo produce, ¿sí? A que no nos dé esa elevación de calor, que es lo que también asocia mucho a la fatiga, ¿sí? Y también nos va entonces a ayudar a regenerar electrolitos como el sodio, el cloro y el potasio. De ahí que es tan importante que no retiren completamente el sodio de su alimentación, porque en ciertas ocasiones se ha escuchado mucho de no consumir sal o quitar la sal completamente de nuestras comidas. Tampoco es adecuado, ¿sí? Obviamente hay patologías que exigen un manejo un poco más controlado de este mineral, pero en especial cuando hablamos de actividad física y estamos sanos, es un consumo normal, es un consumo adecuado que igual está involucrado dentro de los procesos nerviosos y musculares y por ende pues debemos de tener un consumo normal sin disminuirlo, pero tampoco elevar su consumo. Y por último, pues obviamente, ¿sí? Siempre hemos hablado de que es una alimentación saludable y para hablar de una alimentación saludable, recordemos que debe ser una alimentación equilibrada, una alimentación que sea balanceada, que esté adaptada a las condiciones de cada uno, que sea completa, ¿sí? Que sea de acuerdo al objetivo de cada persona y que sea individual, ¿sí? Por ende, entonces, siempre recalcamos, no hay un alimento malo ni uno bueno del todo, siempre hay que tener un balance dentro de ellos. Muy importante porque aún así todavía escuchamos comentarios como quiten los carbohidratos completamente o no consuman ningún tipo de grasas o solo la proteína es buena. Y realmente sabemos que los 3 macronutrientes son necesarios en nuestro cuerpo y que debemos simplemente de balancear estos nutrientes y comerlos de forma saludable. Por último, entonces, para terminar, les quería hacer como un resumen, ¿sí? De 10 claves principales que debemos de tener si queremos mejorar nuestro rendimiento en la actividad física o en el deporte que nos desempeñemos. Primero, entonces, la buena nutrición, ya sabemos que es indispensable este tipo de procesos. El segundo, la importancia de una muy buena hidratación. Esto hacemos mucho énfasis porque realmente vemos hábitos como que solo toman y recordemos que es antes, durante y después del ejercicio. Tercero, adaptar los horarios de las comidas, también relacionándolo a los horarios del entrenamiento que estén realizando. Cuarto, hay que tener una disciplina, ¿sí? Para crear hábitos que nos hagan de pronto más fácil el querer entrenar, ¿sí? Hay personas de pronto que entrenan mejor en la mañana, otras que entrenan mejor al mediodía, otras que les va un poquito mejor en la tarde. Entonces este hábito de la disciplina obviamente va a depender en qué momento te sientes mejor para hacer ese ejercicio y que realmente lo disfrutes. Quinto, siempre debemos en todos los procesos, no solamente a nivel de salud o de entrenamiento o de nutrición, siempre debemos tener o pensar en positivo, ¿sí? Para poder alcanzar nuestras metas. Sexto, muy importante, sintonizar nuestro cuerpo para prevenir lesiones. Es muy importante estar pendiente de qué nos está realmente molestando para que no tengamos luego una lesión. Séptimo, demasiado importante, debemos de fijarnos los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Esto lo hacemos mucho énfasis porque realmente cuando una persona decide hacer ejercicio, quiere hacer todo
todo inmediatamente y quiere lograr todo en el menor tiempo posible, ¿sí? La famosa frase que nosotros hablamos de que quieren bajar de peso, quieren aumentar masa muscular, quieren tonificar, quieren hacer, entonces no hacían ejercicio y ya quieren hacer los 7 días de ejercicio. Todo esto realmente es un paso a paso, entonces siempre planearnos los objetivos, primero a corto plazo, segundo a mediano y por último a largo plazo. Cuando nosotros distribuimos esos objetivos de esta forma, es mucho más fácil alcanzarlos. El octavo, que es importante, evaluar los resultados e irlos evaluando a medida que se van cumpliendo estos objetivos. Noveno, ¿sí? Es muy importante entrenar, pero asimismo es muy importante el descanso y la recuperación de nuestro cuerpo. Por eso también hacemos mucho énfasis en el sueño, en el descanso a nivel muscular, los tiempos de entrenamiento para los grupos musculares, ¿sí? Y la hora de dormir. Y por último, y sobre todo, siempre disfruten de lo que hacen. En este caso, disfruten de una buena alimentación y disfruten de un buen entrenamiento. Ya entonces, espero que esta información les haya servido bastante en sus procesos. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Igualmente, les recuerdo que estén siempre conectados a nuestras redes de SmartFit, tanto a las clases como a la parte del online que estamos haciendo en conjunto con la médica deportóloga y mi otra compañera nutricionista. Espero entonces que tengan un excelente día. Chao.